Buenas noches amigos, comienza el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Hoy queremos conocer la actividad parlamentaria en el Senado y para ello qué mejor que hablar con María de Haro. María de Haro sabéis que es senadora por esta provincia de Santa Cruz de Tenerife y bueno, pues defiende los intereses de todos nosotros. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Pensamos que el Senado no tiene tanta implicación directa de esta manera, bueno, pues con nuestra sociedad, pero en realidad sí que la tiene y sobre todo con los territorios, ¿no? Tenemos un sistema que es bicameral, tenemos el Congreso de Diputados y el Senado, que forman parte del Parlamento, y tenemos funciones como es el control político del gobierno, los ministros y el presidente del gobierno y la vicepresidenta acuden puntualmente al Pleno del Senado para que se le hagan preguntas y se controle qué es lo que se está haciendo en diferentes materias. Pero por otro lado, como Cámara Legislativa, yo creo que en esta legislatura se está notando el papel del Senado, sobre todo en la mejora de muchísimos de los textos legales que nos afectan también a Canarias, también a La Palma, que a veces parece que las normas nacionales quizás interesan menos que las regionales. Pues luego tenemos una importante labor legislativa de normas que también afectan a Canarias y evidentemente a La Palma, y que son muy importantes. En esta legislatura hemos tenido muchas normas de gran calado, puede ser como es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que fui ponente como portavoz de formación profesional en el Senado, o ahora tenemos una importante batería de leyes contra la corrupción, ¿no? Endureciendo la corrupción sobre todo en los cargos públicos, algo que es absolutamente fundamental, y controlando y regulando el Estatuto del Alto Cargo, para las incompatibilidades que tenemos los responsables públicos mientras estamos en política y también, sobre todo, endurecer la financiación de los partidos políticos, que ha dado pie también a diferentes casos, bueno, que todos queremos que cuanto antes se resuelvan y se persigan. Si te parece, nos vamos con las explotaciones ganaderas, una gran asignatura pendiente y sobre todo porque, bueno, hay problemas a la hora de legalizar esas explotaciones ganaderas. Nuestra isla, el planeamiento insular, pues ha estado mucho tiempo ahí en el cajón. Al final pues se ha aprobado, pero también hay problemas entre el planeamiento insular, los planeamientos municipales y por supuesto tú sabes perfectamente bien que un ganadero al final necesita tener todos los papeles en regla para solicitar subvenciones o estar en regla, por ejemplo, con la Comunidad Económica Europea. En ese campo has trabajado, ¿no? Efectivamente, Lucio. Bueno, una de las materias que traté siendo directora de área de sanidad en la isla de La Palma, un cargo en el que estuve 3 años, bueno, fue la parte de salud pública y la referida a explotaciones ganaderas. Recordemos que de la Dirección de Área de Sanidad dependen funcionalmente inspectores, veterinarios y farmacéuticos que, entre otras cosas, llevan a cabo la inspección porque auxilian en esta materia muchísimos ayuntamientos que no tienen inspectores, pero también al Gobierno de Canarias. Y por tanto llevan como actividad o realizan como actividad la inspección de las explotaciones ganaderas. Muchas de esas explotaciones, bueno, realizan productos derivados de la leche, de productos lácteos. Y sí que me di cuenta en ese momento, sobre todo, de una serie de problemáticas que tenían las explotaciones ganaderas. En primer lugar, la diversidad de administraciones de las que dependen, como efectivamente tú dices. Es decir, no puede ser que una explotación ganadera que además quiera hacer quesos y comercializarlos, o leche cruda, o quiera vender leche cruda, tenga que pasar por 3 o 4 administraciones, porque realmente pasa por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, puesto que tiene que estar en el registro de explotaciones ganaderas, por sanidad, porque tiene que tener un registro sanitario. Tiene que pasar por el correspondiente ayuntamiento. ¿Por qué? Porque tiene que hacer unas obras muchas veces de adaptación que requieren una licencia. Y luego, por último, a veces también por el Cabildo como actividad clasificada que es. Estamos hablando de 4 administraciones, de 4 organismos a las que la persona que quiere poner en marcha o continuar con ese negocio, bueno, pues tiene que ir. Y yo en su momento puse el empeño y me reuní con muchísimos ayuntamientos con la finalidad de que el ayuntamiento, que era la institución más cercana al ciudadano, supiera todos los requisitos e informara y no llevara a la gente o dijera, bueno, ahora tienes que irte a agricultura, ahora tienes que irte a sanidad. Es decir, los ayuntamientos deberían, entiendo yo, tener esa información como una especie además de ventanilla única, de tal forma que llevados a un lugar ya se pudieran resolver por comunicación entre administraciones. Yo creo que esto es una asignatura pendiente que quizás se tiene que impulsar desde el Cabildo Insular como institución insular y que coordina la actividad de
de los ayuntamientos e institución que tiene una relación o debe tenerla más fluida con el Gobierno de Canarias. Pero en segundo lugar, registro sanitario. No puede ser que las explotaciones y las características de nuestros productos, ahora hablamos de queso, estén sometidas a unas normas que sí que están reguladas para grandes explotaciones y para explotaciones que tienen otros requisitos, cumpliendo la función que es preservar la salud pública, preservar evidentemente la salud de las personas, de los consumidores. Yo creo que hay que ser flexible en la interpretación y la aplicación de las normas. Y por esto estoy trabajando ahora con la red de queserías rurales a nivel estatal. Hemos mantenido diferentes reuniones con departamentos ministeriales, Sanidad por un lado, la Ecosan, y por otro lado con productos agrícolas, calidad agroalimentaria, del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Para qué? Para intentar que la normativa española se adapte o no sea tan rígida o más rígida que la normativa europea. Porque hay algo que sí es cierto, es decir, hay países dentro de la Unión Europea que ya tienen su normativa adaptada y es suficientemente flexible para compatibilizar la calidad del producto, las peculiaridades del producto, para que se identifique como algo propio con las normas europeas. Y por tanto, tenemos el gran problema de que quizás la norma estatal a veces es más rígida que la europea, y que yo entiendo que preservando siempre el bien superior, el bien de salud pública, de la salud de los consumidores, se nos respete a esas explotaciones pequeñas, que además tienen un número muy pequeño de kilos que vender o de productos que vender, bueno, que sea rentable hacer las modificaciones pertinentes, porque no es igual una explotación con unas características de gran explotación que lo que ocurre aquí en La Palma, con lo que ocurre en Canarias, que normalmente son pequeñas explotaciones con muy pequeño número de producción. Y en eso estamos trabajando en flexibilizar con esas normas y parámetros mínimos, flexibilizar los requisitos para el registro sanitario teniendo en cuenta las características de esas explotaciones, y yo creo que ahí La Palma tiene mucho que decir y Canarias tiene mucho que decir. María, quiero seguir haciendo hincapié en ese tema. Cuando tenemos pequeñas explotaciones ganaderas, porque la normativa es tan exigente que solo está adaptada para grandes explotaciones, que en otros lugares sí se puede hacer. Se han unido queserías pequeñas, precisamente en asociaciones, entre ellos la Asociación de Pequeñas Queserías Rurales, que yo creo que agrupa un número importante a nivel nacional, cada una con sus peculiaridades, y yo creo que es importante también asociarse para defender los intereses comunes. Yo creo que es más fuerte un grupo de voces que una voz en soledad, y también dar amparo desde las instituciones a este tipo de asociaciones. Importantísimo, porque tenemos unas directivas europeas y unos reglamentos que hay que cumplir, pero lo que no puede ser es que existan reales decretos, en este caso, o normativa estatal que sea, ya digo, más restrictiva y que no posibilite lo que la Unión Europea sí permite. Y precisamente la Unión Europea sí que quiere unas normas homogéneas para garantizar la calidad, la salud pública y que se cumplen los requisitos de salubridad y de trazabilidad de los productos, pero al mismo tiempo permite o deja cabida a que salgan adelante las peculiaridades y se respeten las peculiaridades de cada sitio. ¿Qué ocurre en Canarias y en La Palma en particular? Explotaciones pequeñas, como señalas, con pocas cabezas, las que producen productos derivados de la leche o productos lácteos, son en pequeña cantidad y evidentemente a la hora de cumplir requisitos que están establecidos para grandes explotaciones, económicamente no les interesa. Y de hecho se ve que si miramos el número de registros sanitarios de la isla de La Palma, de explotaciones ganaderas que están inscritas con su registro sanitario, ha ido progresivamente disminuyendo en los últimos tiempos y en los últimos años. Es cuestión de plantearse, hablar con el sector, decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Pues seguramente es porque no han podido hacer frente a esa normativa cada vez más exigente. Y por otro lado, los que tampoco hay que, los que producen y tienen productos como quesos, claro, homogeneizar los productos hasta el punto de perder las peculiaridades tampoco es bueno. Es decir, yo creo que a nosotros nos interesa continuar apoyando la diversificación o la diferencia de nuestros productos respecto al resto, y eso también tiene mucho que ver con el proceso de producción y los elementos que se utilizan y la manera de producir, por ejemplo, el queso ahumado, ¿no? Y yo creo que es importante conciliar una cosa con otra, y ya digo, yo espero que en esta legislatura estamos hablando de modificar o derogar reales decretos que existen en el derecho español, y en eso estamos, y ya digo, dos departamentos en concreto, la parte de sanidad y la parte de calidad agroalimentaria del Ministerio, por un lado de Agricultura y por otro de Sanidad, bueno, se han implicado
en esta necesidad y por tanto, bueno, estamos trabajando, ya tenemos un documento base para ver si con estos requisitos, tanto uno como otro, se pueden conciliar, y yo creo que se van avanzando. Yo espero que en esta legislatura, de verdad, que nos quedan unos meses, pues veamos esa modificación y que en La Palma y en Canarias las explotaciones ganaderas puedan ver ese cambio. Pero lo que sí quería saber, María, es el tema de los productos fitosanitarios. También ha sido una materia que, bueno, pues desde Europa se ha legislado, cada vez se va presionando más, cada vez hay menos productos fitosanitarios. ¿Qué se está haciendo en esa materia? Tenemos que recordar que Canarias, por una orden de 1987, tiene un régimen especial también de protección en la entrada de productos vegetales y hortofrutícolas, y esto influye también mucho en el régimen también de protección, ¿no? Además de la limitación que señalas en la utilización de productos fitosanitarios, es necesario una autorización específica para determinados productos, precisamente. ¿Por qué? Porque se intenta conciliar el cada vez menor uso de productos fitosanitarios para combatir plagas, por ejemplo, porque también hay que conciliarlo con la necesidad de respetar, entre otros, el medio ambiente, ¿no? Y los acuíferos, a los que afectan muchísimo los productos fitosanitarios. Y es de algo que conocemos muy bien aquí en la isla de La Palma. Sí, por supuesto. Entonces hay que conciliar esto. De hecho, vino el director general aquí, a los Llanos de Aridane, a La Palma, hace poquitas fechas y dio una charla sobre por qué se limitaba desde el Ministerio el uso de productos fitosanitarios y también los requisitos en ese proceso para autorizar determinados productos. También hay que ser consciente que en ocasiones, sobre todo ante la entrada de plagas que sufrimos, entre otros aquí en La Palma y en Canarias, me hablaban el otro día de nada más y nada menos que 34 plagas, ¿no? En últimos tiempos, hablamos de años, que estaban afectados a diferentes cultivos en Canarias y en la isla. Y en esa materia estamos tratando, por un lado, la autorización de productos fitosanitarios con esa limitación que existe y controlando muy bien qué riesgos genera el control temporal del uso, porque es muy importante que cuando se autoriza un fitosanitario se controle temporalmente también cuándo se pueda utilizar. De esa manera. Y en el territorio que se puede utilizar. En el territorio que se tiene que utilizar. Pero al mismo tiempo también yo creo que hay que hacer hincapié en el control también de la entrada o de las posibles fuentes de entrada de las plagas a nuestras islas. En este aspecto me consta que se está trabajando intensamente en el control en entrada de productos externos. Hay una queja importante del sector agrario sobre la entrada y el control de la entrada de productos que no deben entrar por vías legales a Canarias, pero que pueden ser origen de entradas también de plagas. Yo creo que también hay que concienciar a la población de la importancia de que cuando se entran semillas, que a veces parece que no tienen efectos, bueno, yo creo que es importante decirle a la población que cuando se viene de viaje de un lugar y se trae a veces en una maleta o de otra manera una planta o semillas, bueno, también eso puede generar un riesgo. Y por tanto yo creo que hay que concienciarnos entre todos, ¿no?, que es importante de verdad cumplir con las normas a la hora de entrar derivados vegetales o productos vegetales, que por eso existen esas normas de limitación de entrada y de salida de productos, y también incentivar y controlar de una manera aplicando estrictamente la norma. La norma establece una serie de sanciones para la entrada irregular de productos, o bien que tienen su entrada prohibida, hablamos de frutas tropicales o hablamos de otros productos que Canarias tiene un régimen específico por norma estatal. Y por otro lado, yo creo que hay que apoyar el que se aplique estrictamente con las sanciones, que las hay muy duras, para todo aquel que quiera hacer competencia desleal a nuestros agricultores, ¿verdad?, a través de la introducción de una serie de productos que no deben entrar porque están prohibidos y, por otro lado, que suponen un quebranto económico importante para nuestros agricultores. Varias consideraciones en lo que nos has comentado. Por un lado, y me gustaría que me respondieras a esas consideraciones, entendemos desde el sector primario que hay poco personal en los puntos de inspección fronteriza, sobre todo personal del Ministerio, del SEPRONA, para controlar pues la cantidad de mercancías que pasa, y a veces se forma un cuello de botella y bueno, pues por ahí es por donde se mete pues esas plagas, que son más de 80 y pico plagas, y últimamente plagas muy importantes. Y por otro lado, en el tema de los fitosanitarios, bien decía en este caso el representante del Ministerio, que habría que mejorar un poco y agilizar el tema de la legalización de estos productos fitosanitarios.
hay una cosa muy interesante, que yo creo que en esa charla estabas tú también, María. Se veía que era, bueno, pues si en otros países europeos había un producto que, bueno, porque estaba legalizado, pues intentar hacer bueno, pues legalizarlo aquí basándose en esa legalización de otros países. Esas son las tres consideraciones que me gustaría un poco que nos comentaras. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay es una ley de sanidad vegetal que establece unas infracciones y sanciones. Hay una normativa peculiar y específica para Canarias a nivel estatal, una orden a nivel estatal sobre las características, sobre todo la entrada de mercancía de carácter vegetal y hortofrutícola, y limita la entrada exterior de determinados productos como manera de proteger también la producción canaria por las características que tenemos aquí en Canarias. Y sobre todo hay una inspección, como perfectamente señalas, pero luego también hay competencias, y quizás aquí nos encontramos con que antes, una cosa es que la mercancía cuando entra al puerto, como sabes, es decir, competencia estatal, y una vez que entra ya interviene la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. ¿Qué ocurre? Que yo creo que quizás siempre es mejorable la conexión, ¿verdad?, pero también que cada uno cumpla con su trabajo. A mí me consta que existen inspecciones, es verdad que existe esa queja de que o no son suficientes o se está entrando, todavía entra mercancía que nos hace competencia en esos productos que no deberían entrar, pero sí que me consta que se está intentando mejorar. Las sanciones, la ley establece unas sanciones importantes, es decir, incluso hasta el triple de la cantidad del beneficio económico que pueda obtener la persona o la empresa que entra a esa mercancía, es decir, y puede suponer una cantidad muy importante de dinero. Y lo que hay que hacer es aplicar estrictamente las normas. Primero hay que detectar los casos y luego, con toda la fuerza de la ley, aplicarlo y sancionar fuertemente, y que no pase como que no has hecho nada, como se me han quejado en ocasiones. Digo, pero si las sanciones pueden ser hasta el triple, aparte de decomisar la mercancía, por supuesto, porque evidentemente esto se tiene que retirar del mercado. Ya digo, hay que hacerlo y aplicar estrictamente la norma. El Código Penal, ahora estamos en modificación, se acaba de aprobar una modificación del Código Penal que establece además, fíjate si le da la importancia a la actividad agraria, que establece... Porque eso es un delito medioambiental, por decirlo de alguna manera, y eso sí que tiene unas sanciones importantes. Pero habría que demostrar la relación directa entre el origen de la entrada de la mercancía y la plaga que ha aparecido. Tú sabes que incluso el propio sector a veces dice, oye, es origen, pero demuéstrame que es precisamente el origen de esta partida o de esta mercancía. Es un elemento más de riesgo que hay que tener en cuenta, como señalaba antes. Y ya digo, si tiene importancia la actividad agraria, que por ejemplo, como robo grave, que esto también lo conocemos aquí en la isla, es la de entrada en fincas o entrada en propiedades agrícolas, y el robo del propio... de mercancía, de productos, que esto también lo vemos, y por desgracia se ha sufrido también aquí en nuestra isla con aguacates, entre otras mercancías, ¿no? Ya digo, hay que sancionar estrictamente, es decir, hay que sancionar con todo el peso de la ley, hay que captar y controlar esa entrada, y yo creo que en eso los inspectores que están trabajando en los puestos, yo creo que sí que lo están haciendo. En cuanto a la homologación, que se llama de productos fitosanitarios ya aceptados o ya autorizados en otros países, efectivamente en la conferencia, en el encuentro que tuvo el director general del Ministerio aquí con el sector, efectivamente en el que estuve presente, bueno, sí que se establecía o se decía la necesidad de que a veces no es necesario un nuevo proceso de autorización, que a veces cuando ya se tiene el antecedente de que ese producto ha sido autorizado, y para facilitar todo el proceso, bueno, pues que se pida la homologación de ese producto, haciendo referencia al antecedente de que ya está autorizado en otro lugar. Y de esta manera se facilita el proceso de autorización del propio producto fitosanitario, como una manera de facilitar, demostrando previamente también la necesidad de que no existe un producto similar, que esto es un requisito imprescindible, porque claro, muchas veces es porque existe un producto similar ya autorizado y que genera menos riesgo al medio ambiente. Entonces, garantizándose que existen esos dos riesgos que se evitan, que no existe ese riesgo, bueno, se puede homologar un producto y autorizando, bueno, alegando y certificando que ese producto sí que está autorizado en otro lugar geográfico. María, hemos llegado al final de la entrevista. Yo creo que ha quedado claro por parte de todos los que nos han estado viendo el trabajo intenso que se hace en el Senado, en la Administración Central, esa actividad parlamentaria que muchas veces es justa y necesaria, porque nosotros sí que sabemos hacer nuestro trabajo en el campo, en el sector primario, sabemos cosechar a veces
también vender y llegar al consumidor, pero siempre queda esa parte de la administración, de la legislación que, bueno, pues redondea todo este proceso, y ese es el trabajo de ustedes, y hemos visto que en el Senado pues se está trabajando mucho para todos esos temas. Esperemos que no sea la última vez que te tengamos en nuestro programa para seguir comentando cosas y cosas que yo creo que son de bastante calado, como las que has comentado esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre estaré a disposición, y además yo creo que sí, que se trabaja intensamente. Otra cosa es que hay que diferenciar el trabajo de las cámaras legislativas y lo de los gestores, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es estar en contacto con todas las instituciones. Este es nuestro interés, de ponernos a disposición de los ciudadanos, de los sectores y también del resto de administraciones. Yo creo que entre todos juntos se pueden conseguir cosas muy importantes, o por lo menos la mejora y la buena marcha, en este caso del sector agrario de Canarias y de la isla de La Palma.